En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Postgrado, le dan la bienvenida a Vanessa Anaís Hidalgo Rodríguez, con su trabajo titulado El Taller Literario Marco Antonio Martínez del IPC, un aporte a la formación de escritores en Venezuela. Vanessa Hidalgo es profesora de castellano, literatura y latín, magíster en literatura latinoamericana y del Caribe, doctoranda en pedagogía del discurso, profesora de literatura venezolana y literatura infantil y juvenil en el Instituto Pedagógico de Caracas, investigadora activa en el IBILLA. El taller literario Marco Antonio Martínez del IPC, un aporte a la formación de escritores en Venezuela. El taller literario Marco Antonio Martínez tiene 44 años haciendo vida en el Instituto Pedagógico de Caracas. Su fundador, José Vicente Abreu, abrió este espacio en 1976 para la creación, la lectura y la confrontación de textos literarios. Desde entonces, escritores de gran envergadura han contado con la experiencia de participar y publicar sus primeras producciones, pero a pocos se les reconoce su legado en la universidad. Tampoco se le nombra a este taller como uno de los espacios de formación de escritores en el auge de los talleres que surgieron en esta década en Venezuela, como lo fueron los del CELAR, el de expresión literaria de la Universidad Simón Bolívar y Calicanto. El presente trabajo da cuenta de una exhaustiva revisión documental de Para las telarañas, órgano de difusión del taller, y la compilación de testimonios de los talleristas para evidenciar la trascendencia de este en la formación de escritores en Venezuela. Difícil es ver la historia sin la intervención del arte y viceversa. Difícil construir la historia de un país sin mirar quiénes se han resistido al sistema, quienes se detuvieron a pensar el país desde sus espacios, muchos de ellos clandestinos. Los talleres literarios en Venezuela marcaron un periodo y perfilaron una parte importante de la literatura del fin del siglo. Estos nacen principalmente en Caracas en los años 70, tras una eclosión política, económica y social. Su conformación se debe a diversos motivos, entre ellos el contexto global de la literatura y su posición en la época influida por la generación del 58. Era el momento, pues, en el que la literatura del inframundo latinoamericano había empezado a ser develada. Los intelectuales que permanecían al margen de las peñas y grupos autocomplacientes vieron en el taller una posibilidad de canalizar las inquietudes de unos jóvenes anónimos. La historiografía de la crítica literaria en Venezuela comienza a contar la aparición de talleres a partir de 1975, cuando se funda el taller del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, por iniciativa de su director Domingo Miliani. Leopoldo Sea, quien desde México había traído la idea, y especialmente Osvaldo Trejo, fundan los primeros talleres de la serie. Estos talleres fueron financiados por el Estado y divididos en 6 géneros: poesía, narrativa, ensayo, cine, teatro y guiones de radio, a los cuales se optaba gracias a un concurso en el cual se presentaban trabajos previamente producidos. Un año más tarde, Juan Calzadilla, con el apoyo del profesor José Santos Urriola, funda el taller de expresión literaria de la Universidad Simón Bolívar, que pondría en circulación la revista La Gaveta Ilustrada. Calzadilla fue miembro fundador del Techo de la Ballena, colectivo de artistas y escritores,
clave para entender la respuesta de los intelectuales al clima general de violencia que dominó la vida venezolana entre los años 1960 y 1964. En 1977 nace Calicanto, dirigido por Antonia Palacios, quien concertaba a los escritores en su propia casa, que llevaba el nombre de Calicanto y de donde surgió su órgano de difusión, la revista Hojas de Calicanto, en 1977 hasta 1983. Podemos suponer que existieron más talleres, unos más famosos y clandestinos que otros, pero la historia de los talleres se salta al taller Marco Antonio Martínez del Instituto Pedagógico de Caracas, cuyo nacimiento es paralelo al de la Universidad Simón Bolívar. En el mes de julio de 1976, en el Instituto Pedagógico de Caracas, se comenzaron a reunir personalidades como José Adames, Luis Álvarez, Luis Barrera Linares, Iliana Castillo de Castro, Alcides Izaguirre, Eduardo Pellicer, Ernestina Salcedo, Dulce Santa María, Elena Vera, entre otros. Estas reuniones de los viernes lo convirtieron en lo que hoy conocemos como el Taller de Expresión Literaria Marco Antonio Martínez. Su fundador, José Vicente Abreu, se le conoce como narrador, ensayista, periodista, escritor y un poeta de convicciones democráticas. Autor del libro Se llamaba S.N., primer testimonio directo contra la represión durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. En sus biografías se omite su desempeño en el Pedagógico de Caracas como docente y fundador del taller literario Marco Antonio Martínez, pero no se olvida su trabajo como director de la imprenta de la Universidad Central de Venezuela, UCB, y del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Uno de los sucesores de Abreu fue José Adames, a quien no le gustaba que le dijeran profesor y mucho menos doctor, aunque lo fuera. Su alta modestia veló su extraordinario aporte a las letras de Venezuela. Se hizo doctor en lingüística y semántica en la Universidad de La Soborna en 1973. Quienes lo conocimos sabemos que fue docente universitario del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Dirigió y coordinó el taller de expresión literaria Marco Antonio Martínez, así como de la revista Para las telarañas del referido taller. Fue un consecuente colaborador de la prensa caraqueña, diarios El Nacional y Últimas Noticias, así como de diversas revistas especializadas. Creador de la letra del himno de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Adames fue miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua por el Estado Bolívar en 1995. Además, fue merecedor de distinciones como mención de honor en el concurso literario de Daniel Mendoza del Ateneo de Calabozo por el cuento Cuatro sospechas. Finalista en un concurso de narrativa del Ayuntamiento del Pueblo Español Pola de Lena. Primera mención de honor en el cuarto concurso literario del IPASME en 1993 con su libro Juego que cuento. Premiado en los concursos de cuento de la Universidad Santa María, del parisino Certamen Internacional Juan Rulfo y en los concursos de narrativa breve de la Embajada de España en Venezuela en 1992. Entre su obra se destaca un centenar de ensayos y cuentos de gran envergadura, premiados como muchos, pero reposan para las telarañas, como se llama el órgano de difusión del taller. Otro de los talleristas que le dio luz a este espacio fue Luis Barrera, de quien se destaca su trayectoria en la UCB, la USB, la Academia de la Lengua, la Real Academia Española, el CONAC y el CELAR. Pero poco se habla de sus años de servicio en el Pedagógico de Caracas, su desempeño en el CILAP, hoy IBIAP, como investigador y colaborador de la revista Letras, y mucho menos de su paso y trascendencia en el taller literario Marco Antonio Martínez. De su experiencia en el taller surge su primera publicación en el bar La Vida es más sabrosa, editado por el Instituto Pedagógico de Caracas en 1980. A partir de este momento, más de una decena de obras narrativas se encuentran en su haber. Un caso más, Elena Vera, poeta venezolana de gran envergadura, reconocida y legitimada por la crítica literaria nacional e internacional. Docente del Departamento de Castellano, Literatura y Latín del Pedagógico de Caracas, jefa de la Cátedra de Literatura Venezolana. Preocupada por la difusión de la literatura venezolana, hizo un trabajo de investigación importante para nuestra historiografía literaria que recoge 25 años de la obra poética de autores venezolanos. Su paso por el taller literario Marco Antonio Martínez y su experiencia como mujer en el espacio académico, comandado por hombres, marca la pauta de sus 7 poemarios, 2 de ellos premiados fuera del país.
Entre sus reconocimientos destacan el Premio José Antonio Ramos Sucre en 1980, el Premio Alfonsina Storni en 1983 por su poema Huésped, Premio a la Academia de la Lengua, mención ensayo por Los Fabuladores, y el Premio Municipal de Literatura en 1986 en ensayo con Flor y Canto, 25 años de poesía venezolana, 1958-1983. No podemos obviar entre los escritores más destacados de nuestra literatura a María Antonieta Flores, a quien se le reconoce como poeta, ensayista, crítica literaria y profesora universitaria venezolana, editora y directora de la revista literaria digital El Cautivo. Ha colaborado con importantes medios culturales como la Revista Nacional de Cultura, Revista Imagen, Revista Ulrica en Bogotá, Papel Literario de Nacional, Verbigracia del Universal, La Jornada Semanal en México, Revista Viernes del Diario de Centroamérica en Guatemala. Pero María Antonieta es egresada de nuestra universidad del Departamento de Castellano, Literatura y Latín y de su maestría, y dio sus primeros pasos en la escritura gracias al taller literario del IPC. Con casi 20 poemarios publicados, 10 ensayos, numerosos artículos en importantes revistas literarias, presente en más de 30 antologías de poesía dentro y fuera de Venezuela, 7 premios y más de 20 menciones honoríficas, esta poeta reconoce su formación en el taller y la influencia de este para encontrar su propia voz. A diferencia de los talleres del CELAR, Calicanto u otro espacio para la expresión literaria, el taller literario Marco Antonio Martínez tiene 44 años de actividad casi ininterrumpida. Los últimos 20 ha dejado como legado una lista de escritores que hoy están recogiendo sus experiencias como emigrantes. Tal es el caso de Luis Liz Morales Galindo, Juan Manuel Romero, José Rafael Simón y Yonaís Lemus, entre otros, quienes estudiaron, se formaron en el Pedagógico de Caracas y todos tienen obras publicadas y premiadas, que dan cuenta de un trabajo comprometido con la palabra y el testimonio. Porque al fin y al cabo, la literatura es una evidencia de lo que hombres y mujeres han construido y deconstruido para salvar esto que nos queda. Este trabajo, por supuesto, abarca un amplio espectro que pretende dejar un registro de nuestro aporte a la historia de la literatura en Venezuela y al pensamiento crítico en su función socializadora. El compromiso continúa.